En redes sociales somos un promedio de 18 millones de bolivianos. Estamos ya en comunicación con Tony López. Tony López es periodista y comunicador y Coloso Comunicaciones, que es una consultora que lleva adelante análisis de datos, ha realizado un estudio muy interesante que vamos a abordar en esta entrevista. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento poblacional es del 6% anual, llegando hasta el 2022 con 12 millones promedio de habitantes en Bolivia. Más del 50% de sus habitantes están conectados, pero vamos a ir más allá de estos datos oficiales. Tony, ¿cómo estás? Ahora sí te saludo. Muy buenos días. Hola, sí, ahora sí, perfecto. El tema de la conectividad, acá todavía seguimos, acá en Bolivia, imagínate, estoy en plena ciudad. Hablando de Hola, Reina, ¿qué conectividad. tal? Muy buenos días, saludos a todos los oyentes y todos los televidentes de allá de Chuquisaca, es súper lindo lugar. Mira, con decirte que, no sé, el tema de los datos, ¿no? Es un tema muy interesante, pero el tema de que se tomó los datos de la INE, aún un tema de curiosidad, porque según la INE, un dato poblacional que se del 6%, y dice, o sea, hasta el 2022 somos 12 millones, digo, yo tengo unos datos interesantes que siempre voy manejando desde hace años en el tema de analítica y métrica, el tema de las redes sociales, y ahí es importante tratar de comparar esos datos con el tema de las redes sociales, y los resultados son esos, Reika, lo que tú mencionaste, nivel poblacional en todos, y en las redes sociales al contexto, ¿no? Te voy a pedir a ti que nos des los datos principales, este dato global, este dato país que tienes, pero además hay datos por departamento que la gente que nos está siguiendo en Facebook puede ya observarlos, pero repetírselos y contárselos a la gente que nos está siguiendo solo por radio, Tony. Te decía, como en ese caso, Laika, el tema es que el nivel poblacional en Bolivia ha crecido fuertemente. Hasta ahora, según los datos de la INE, somos 12 millones de habitantes en promedio. Y dentro de esa comparativa, se puede analizar que en las redes sociales también ha habido una evolución fuerte, el tema de usuarios. Ojo, de usuarios, no estamos hablando de la interactividad, que es otro dato interesante. Entonces, Facebook sigue liderando con el tema de cantidad de usuarios en las redes sociales, pese que Facebook haya habido restricciones en el tema de cuentas fake, cuentas falsas. Anteriormente salió una publicación a nivel nacional donde decía que Facebook eliminó cuentas que apoyaban a cierto partido político o gobierno en este caso, pese a esas restricciones y eliminación de cuentas, que más o menos en las tres oportunidades Facebook a nivel mundial, Facebook sigue liderando en Bolivia con la cantidad de usuarios, casi 10 millones y medio de cuentas creadas en redes sociales. Allá nos vayamos con el tema de WhatsApp, que casi ocupa el segundo lugar, con el tema de casi igual 9 millones y medio de usuarios dentro de lo que es la línea de la telefonía y mensajería de WhatsApp. Y ahí vamos viendo otros parámetros, ¿no? Que son datos muy interesantes. Y lo impresionante de todo esto es el tema del TikTok, que en el 2021, cuando esto estaba empezando todavía el tema de las redes sociales, tenía una cantidad de 2 millones de cuentas y hasta ahora se ha triplicado la cantidad de usuarios dentro de lo que es la red del tema del TikTok. Lo demás va en descenso y otros en ascenso, se van manteniendo los parámetros. ¿Qué más te podía comentar del análisis que hicimos? Que Santa Cruz lidera con la cantidad de usuarios que manejan el tema de las redes sociales. En segundo lugar está La Paz y en tercer lugar Cochabamba. Así que son datos interesantes. Bien, según Tony López, que nos está acompañando en esta entrevista, Facebook tiene la mayor cantidad de usuarios en Bolivia todavía, con 10 millones de usuarios. Le sigue WhatsApp con 9 millones y TikTok 4 millones. Ahora, ¿cuáles son los datos de conectividad, Tony? Porque nos decías también que una cosa son los usuarios registrados y otra cosa los usuarios conectados, los usuarios activos. Estamos repasando un interesante estudio sobre la conectividad en Bolivia. Tony, te preguntaba, ahora, diferencias entre usuarios y usuarios activos. El tema de usuarios activos, mira, hay un tema que vamos a hablar en este momento, Raika, el tema de la conectividad se está cortando cada 2 por 3, imagínate, soy en pleno centro de la ciudad, pero soy en un lugar público.
Mira, el tema de los usuarios activos es la cantidad de usuarios que tú vas creando en tus plataformas. Por ejemplo, decía, ¿por qué Facebook 10 millones? Se da una lógica general que se habla con todos los usuarios, en este caso, de que gran parte de los bolivianos, o sea, los que están en las redes sociales, se crearon 2 hasta 3 hasta 5 cuentas en las redes sociales. Una que es una cuenta particular, la segunda que puede ser una cuenta para el tema de hacer negocios, la tercera que podría ser posiblemente para poder ser un tema de estudio, dependiendo mucho de eso, pero cada usuario más o menos ha empezado a crear 3 hasta 5, 7 cuentas, dependiendo del objetivo, ¿no?, de cada cuenta. Por eso el tema de la cantidad de usuarios que se han creado en Bolivia. Y el tema de la conectividad sobrepasa, digamos, no, perdón, está en el 40% según los datos, 45, 70%, dependiendo mucho, digamos, el sector, el lugar, porque son usuarios activos que manejan una cuenta y se van conectando a las redes sociales. Una cosa es el tema de la cantidad de usuarios que hay en cierta plataforma y el frecuente uso de esas herramientas en diferentes sectores. Ahora, me llamaba la atención también que destaques TikTok, este crecimiento que ha habido en TikTok, la tercera red social, vamos a decir, en importancia en Bolivia. ¿Esto cuánta influencia tiene en tema político? Yo sé que todavía no es motivo de estos datos que estamos ahora analizando, te voy a preguntar enseguida más sobre los datos por departamento, pero mi consulta es la siguiente. ¿Influye que un político esté presente en Facebook, esté presente en TikTok a la hora de votar o todavía seguimos rigiéndonos por consignas, por sentimientos, por coyunturas, que es análisis, por ejemplo, que han hecho algunos politólogos? Eh, eh, Mira, desde que ingresó el tema de las redes sociales en Bolivia, y no solamente en Bolivia, a nivel mundial, se ha visto una estigmatización del tema de que, wow, o sea, ¿para qué si pérdida de tiempo, ocio, entretenimiento, un sinfín de cosas? Y desde el tema de la pandemia del 2019, 2021 inclusive, te das cuenta que mucha gente ha emigrado, o perdón, ha empleado el tema de las redes sociales para poder buscar alguna manera de poder, digamos, generar el tema de emprendimientos. De ahí viene el tema de la red famosa del TikTok, que gran parte, digamos, más allá de entretenimiento, lo han visto como una forma digamos, de sacarle provecho generando contenidos y sacando, digamos, el interés de la población. O sea, gran parte de los contenidos, o sea, el tema de las redes sociales de TikTok, se ha vuelto una forma de influencia en tema de que maneja el tema de audio, sonido, video, maneja el tema explícito, maneja el minuto de video, y es la originalidad de los contenidos que van creciendo dentro de esta red, que la hace muy especial a comparación de otras redes sociales. En el tema político, me preguntabas si anteriormente, en las anteriores elecciones, vamos a las nacionales y el tema de las subnacionales, algunas autoridades candidatos ingresaron a las redes sociales, que creo que en su mayoría, pero no con el impacto deseado, seguían manejando todavía las plataformas de Facebook, otros manejaban el tema de el Twitter, y ahora es quizá evolucionante el tema de poder manejar las redes sociales de TikTok. En el tema político se está viendo a muchos políticos actualmente que están utilizando las redes sociales de TikTok para poder hacer denuncias, publicaciones, sus campañas y poder promover esa generación, ¿no? Porque hay una generación muy fuerte en el tema de redes sociales que son los jóvenes, son mayormente los influyentes, como se podría decir. La palabra de Tony López con nosotros, comunicador y periodista. Estamos analizando datos de un estudio que ha realizado junto a Coloso Comunicaciones a propósito de la conectividad en Bolivia. ¿Cuántos usuarios estamos en redes sociales? ¿Cuántos estamos activos además? Facebook sigue liderando 10 millones de usuarios, le sigue WhatsApp 9 millones de usuarios, TikTok 6 millones de usuarios, me salto Google, pero por las características de Google, que tiene más de 7 millones de usuarios. Tony, vuelvo contigo. Nos estabas comentando de estos casos emblemáticos de políticos que ya están utilizando las redes sociales. Yo pienso, por ejemplo, en el concejal de Santa Cruz, Mamen Saavedra, cuyas denuncias se han hecho virales por las características que tiene el abordaje que realiza él. Ahora, ¿esto se va a llegar a traducir, se podrá llegar a traducir en votos en las elecciones de 2025? Y además, ¿habrá manera de medirlo? Sí, la verdad, mira, te comentaba, entrecortado, decía que TikTok se ha vuelto una herramienta quizá donde suple gran cantidad, digamos, a las otras herramientas. El tema de poder publicar, el tema de comentar, generar
el tema de hacer videollamadas en tiempo real, el tema de hacer conferencias y el tema de hacer un live stream. Entonces TikTok se ha vuelto, digamos, una herramienta primordial, creo yo, en esta coyuntura para muchos de los políticos, como también a la gente que le gusta estar entre las redes sociales. Hablamos del tema político. Manuel Saavedra es un político que evidentemente usa las redes sociales de TikTok, ya casi es, yo creo que se va a ser el primer boliviano con casi 1 millón de seguidores, ojo, político, no estoy hablando de influencers, donde genera este movimiento. Y yo creo que la repercusión o el resultado en la gente, los internautas, que puedan ver la aceptación de los actores políticos dentro de esta red social y evidentemente generando nuevos contenidos y quizá originales para que pueda llegar a la población. Tony, la última, por departamentos. Me decías, y esto está claro, la consonancia de la cantidad de población por departamento. El eje central tiene la mayor cantidad de usuarios. Podemos ver ahí un mapa, quienes nos están siguiendo por Facebook, quienes no, se los cuento, pues Santa Cruz, en ese orden, también seguido de La Paz y Cochabamba tienen la mayor cantidad de usuarios activos. ¿Qué pasa con el resto de los departamentos? ¿Ves un movimiento en proporción a su población o es que hay picos y datos que te llaman la atención por departamentos? Mira, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es el tema de la conectividad, o sea, el tema de cuánto de alcance tiene ese sector, en ese poblado, en esa ciudad, en esa comunidad, podemos decirle, o sea, si hay o no el tema de señal de internet. La segunda es el nivel de población. Evidentemente hay gente que se dedica a dedica a utilizar el tema del internet y las redes sociales. Y en tercero, se podría hablar del tema de educación digital. Dentro de esos parámetros se puede en las redes sociales de Bolivia en este entorno. Y evidentemente Santa Cruz lidera con la cantidad de población que casi sobrepasa los 1.9 millones de habitantes. En La Paz estamos con los casi 1.2 millones de habitantes y Cochabamba que llega más o menos casi al millón de habitantes. ¿Hay datos por red social de cada departamento o esto no es posible obtenerlo? ¿Me reitera la pregunta, Rica, por favor? Sí, te decía, Tony, ya para ir cerrando, si hay datos de cada departamento por red social. ¿Qué te digo yo? En Santa Cruz lidera Facebook, pero está en segundo lugar Instagram, o en Chuquisaca lidera Facebook y está en segundo lugar TikTok. ¿Hay estos datos por departamento? ¿Es posible medirlos? Evidentemente hay esos departamentos porque las herramientas que se utilizan para este tipo de trabajo, este tipo de análisis son tres, te había comentado, es el Google Analytics, que es de conocimiento general, el Marketplace, que se maneja en Facebook, y los datos de la INE. Y ahí es justamente donde te van mandando los datos que por cada población, sector, comunidad, barrio, departamento, van utilizando qué tipo de plataformas. Es un poquito dedicarse a las redes sociales y analizar esos datos y poder sacar los datos que más o menos hemos presentado. En la próxima publicación, Reika, te voy a mandar el tema, digamos, por ciudad, por sector, por qué tipo de conexión se utiliza, qué tipo de móvil se emplea, qué empresa más o menos tiene la mayor cantidad de conectividad y un sinfín de datos que son interesantes, que sirven mucho para poder, digamos, hacer ese análisis y llegar a las, no sé, el 2024 y el 2025, que estamos presos a poco al tema de las elecciones generales. Te planteo una última pregunta, si la conectividad nos lo permite, Tony. Quiero entender un poquito el bajo porcentaje de personas, de población activa en redes sociales o usuarios en redes sociales, por ejemplo en el caso de Chuquisaca. Porque si tenemos una conectividad, según el INE, de un 70.97%, el porcentaje de Chuquisaca es menor que el de otros departamentos. A ver, te mando esos datos. Porque justamente a mí también me impresionó mucho de los datos de Chuquisaca. Dame un cachito, estoy aquí con el cuadro. Chuquisaca. Justamente Chuquisaca tiene la cantidad de... déjame un cachito. Mira, ya que no sabes que justamente el parámetro general de Chuquisaca sale que se tiene 70% de conectividad. Ojo, uno, tercer, cuarto, quinto lugar, pero sexto lugar a nivel Bolivia, de los cuales el tema de la conectividad, digamos, estos son datos de la INE, ¿oh?
Son datos de la INE. Entonces, según los datos que manda la Facebook y redes sociales, los usuarios dentro del Chuquisaca son menores por el tema de la interacción que van generando. Tienen conectividad, tienen usuarios, pero no tienen, digamos, el tema de la cultura digital, que gran parte de los usuarios empiezan a utilizar las redes sociales para un objetivo o un fin. Mira, sería interesante analizarlo eso por departamento, y te prometo que te voy a mandar esos datos de por qué justamente otro departamento sí o no. Y en este caso, INE, que es las instituciones fuertes del gobierno, que es cosa que con todo el tema del apoyo tecnológico, deberían de contrastar, digamos, los datos con, digamos, con la AGETIC, que es otra institución que evidentemente maneja mucho el dato de sondeos, el tema de datos y números a nivel departamental, provincial en todo Bolivia. Perfecto, Tony. Ahora sí te despido, te dejo ir. Espero que la audiencia se haya quedado con lo central de este interesante estudio que realizas en base a datos oficiales y también en base a estudios que has hecho a partir de Coloso Comunicaciones. Ten buenos días, y ahí te planteo otras preguntas internamente. La gente ya va a poder leer tus respuestas en nuestra edición impresa y edición digital. Te agradezco mucho por la entrevista, Rey, que te cuento que el tema de la conectividad, mira, pese que tenemos la mejor conexión en Bolivia, seguimos tropezando por este tipo de conectividad, y justo estoy aquí en Cochabamba, en el pleno centro, y mira cómo pasa con una conexión pública. Hasta otra oportunidad, un gusto, y lo que necesiten, inbox. Saludos.